Estamos en la última clase de esta temporada. Vamos a la última clase de esta semana de Vanite Filatí, es decir, la última clase de este curso. Les recuerdo a todos los que les gustan estos cursos que vamos a seguir la semana que entra, pero a partir de las 7:30 de la tarde vamos a tener historias del Talmud. Vamos con la última parte de la oración de la mañana. ¿Alguien se recuerda en dónde nos quedamos la semana pasada? Eloy Netzor. Ok. Sí, bueno, para empezar habíamos visto dos cosas muy interesantes. La amidad, que es este bloque del rezo de Shacharit, que es la tfilá por sí mismo, la matbea shel tfilá, la esencia de la oración, que comienza en la página 37, empieza con una invocación que está en singular. Eh, Y dice, Adonai Sfatai tiftach ufi yagid teilateja. Dios abre mis labios y mi boca cantará tus alabanzas. Y está en singular. Luego todo el resto de la Amidá, que es una fila preestablecida desde los tiempos de la Gran Asamblea, eh, está en plural, porque es una fila, si bien es una fila personal, la de cada quien es una oración personal, eh, tiene que ver con, Abraham, ¿podrías, no sé qué onda con esto? Porque me sale vista del orador, pero el orador soy yo y sales tú. Bueno, no importa, esto no va a quedar lindo en YouTube, pero bueno. Eh, es No, algo, en el es- mío dice que tú eres el host, ¿eh? sí, 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 pero en la pantalla yo le puse vista del orador y sales tú como orador. Pero, Ah, pues me salgo y vuelvo a entrar. ok. eh, Es una oración colectiva porque estamos nuestras peticiones, especialmente nuestros agradecimientos, están en forma de que todos somos socios en este agradecimiento. Pero cuando llegamos al final de la amidad, llegamos en la página 45 a Elohai Netzor, que es una invocación totalmente personal. Desde el principio, desde la primera palabra que dice eh, Elohai, mi Dios, y no dice Eloheinu, nuestro Dios, ¿sí? Ya estamos hablando en singular. Es una oración personal. Y acá también podemos incluir nuestras meditaciones personales más profundas. Dios mío, controla o detén a mi lengua del mal y a mis labios de hablar cosas malas. Y a los que maldigan a mi alma, maldícelos, ¿sí? Y mi alma que sea como el polvo, ¿sí? Abre mi corazón hacia tu Torah, hacia tus mitzvot, ¿sí? También haz que mi alma persiga tus mitzvot. Y todos los que piensan sobre mí mal, sí, rápidamente, este, desecha sus pensamientos y también maldice sus meditaciones. Haz por tu nombre, haz por tu diestra, haz por tu santidad, haz por tu Torah, ¿sí? Para que tus Yedidim, tus amigos, tus queridos, hazlo por ellos, por tus queridos, ¿sí? Extiende tu derecha y contéstame. Y aquí viene uno de los versículos más lindos. Este sí es una nota de un versículo de Salmos que dice: Yiu le razón imbreifi beegion libi lefaneja Adonai suri beguali. Sí, sea tu voluntad que lo que dice mi boca llegue y los pensamientos de mi corazón lleguen a ti, que eres mi roca y mi salvación.
Ose Shalom Imbromad, el que establece la paz en las alturas, que establezca la paz en Israel y en todo el mundo, y digamos amén. Eso es una maravilla. Ahora, quiero hacer un paréntesis. En el ritual de Rosh Hashanah tenemos una oración durante Musaf que se llama Ojila Lael. Y en este Ojila Lael en donde estamos pidiéndole a Dios que nuestras plegarias sean amables, que sean bonitas, que sabemos que nuestra lengua y nuestras alabanzas no alcanzan para describir y para entender a Dios, pero que de todas maneras sean aceptadas. Y justamente trae los dos versículos, el versículo de entrada, Adonai Sfatai Tiftach, y el versículo de salida, Yula Ratzonim Breifi Begion, Libi Lefaneja, Adonai Tsuri Begoali. Recibe con misericordia, recibe nuestras plegarias, nuestra roca, nuestra salvación. Después de eso, depende del día de la semana, es lo que va a suceder. Los lunes y jueves vamos a tener lectura de la Torá. En algunos templos, más bien, en casi todos los templos se reza Tajanún. Y Tajanún son una serie de plegarias, de peticiones, de confesiones delante de Dios, porque nos indican nuestros sabios que después de la amidad es cuando podemos plantear nuestras peticiones y nuestras confesiones amablemente. Sin embargo, si es un día de fiesta, leemos el Alel. Así que tenemos ambas opciones. Lunes y jueves el Tajanún es mucho más rápido y es mucho más largo. Y domingo, martes, miércoles y viernes el Tajanún es bastante más corto, pero sigue siendo la misma idea. Adelante, León. No recuerdo la explicación de, si me la puedes, nos las puedes dar, de por qué se saca la Torah lunes, jueves, Shabbat y días festivos, o Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, ¿por qué dos Torahs? ¿Por qué tres Torahs a veces? Eso es una excelente pregunta, así que tomen nota. Eh, Después del Tajanún viene la lectura de la Torá los días lunes, los días jueves, los días festivos y Rosh Hodesh. Ahorita como estamos en el Shacharit entre semana, no voy a hablar de Shabbat, pero la idea es que en la época en que se instituyó la lectura pública de la Torá no se leía en el shul, Uh, sino que se leía en la plaza pública. En la puerta de las aguas, dice el libro de Esra y de Nehemia, que montaban un atril y leían de la Torá públicamente porque era el día que más gente venía. Y no solo leían de la Torá públicamente en los días del mercado, sino que también explicaban lo que estaban leyendo. Y de ahí quedó la costumbre de leer los lunes y los jueves la Torá. Otra explicación, que es una explicación más mística, es que una persona no puede vivir sin agua más de 3 días. Es decir, leemos la Torá en una semana regular, Shabbat, luego pasa un día y al segundo día es lunes, leemos la Torá. Pasan martes y miércoles y al tercer día leemos la Torá. Pasa el viernes y Shabbat volvemos a leer la Torá. wow. De tal manera que la Torá, como el agua, alimenta al espíritu. Hoy leí en mi clase que doy en la Universidad de Midrash, leí un Midrash bellísimo acerca de un versículo que está en el libro de Yeshayahu, que dice, Hoy tzameh y el eclamai. Hay del hay del, hay del sediento que vaya al agua. Y contesta Rabbi Akiva, así es el agua para los judíos que están en la diáspora. Están cansados, sedientos y abatidos. Pero cuando estudian Torah, se revivifican y vuelven a tener fuerza. Y oye, nada más para interrumpir, para los que tengan dudas, la que se va a leer este sábado en la Haftará.
Sí, viene en la Tara de este sábado, ¿sí? Oye, Abraham, ¿dónde estás? ¿Estás adelante de un árbol o qué? No, Perdón. está delante de un acantilado. Ay, Dios mío. Ok, Parece no sé. ok, bien. Entonces, es por eso que, como dice León, se lee la Torá los lunes, jueves, sábado. También los días en que se hacía un sacrificio suplementario, se hacía un Korban Musaf en el Beit HaMikdash, también leemos la Torá. ¿Cuándo es esto? En Rosh Chodesh, también en las festividades de la Torá, es decir, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Así que este es lo que los días que se lee la Torah. Claro que tenemos indicaciones de cuántas saliot leer cada día. Entre semana leemos 3 saliot. De estas 3 saliot, por lo menos tienen que haber 10 versículos y se pueden acomodar como mejor les guste. Puede ser 3, 3 y 4, por lo menos 4, 3 y 3, 3, 4, 3. No importa. Generalmente son por temáticas y y es entre semana. En Rosh Hodesh se leen 4 aliot. Se leen 4 aliot. En Rosh Hodesh es un caso muy singular porque la cantidad mínima de versículos deben de ser 3. Y en el caso de la segunda aliada de Rosh Hodesh, si empezamos a leer donde paramos la primera aliada, no nos alcanza para tener 3. Nos darían solo 2. Así que nos regresamos 1 y leemos los 3. Perdón, ¿estás hablando además de Baby Coin? Primera y segunda aliada. Ujú. Ok. En el caso de Shabbat, se leen 7 aliot. En las festividades, en Pesaj, los días de fiesta se leen 5 aliot, los días de Kol Hamoed se leen 4, lo mismo en Sukkot, los días de fiesta 5, en los días de Kol Hamoed se leen 4. En Yom Kippur se leen 6 aliot por la mañana y 3 por la tarde, y en Shabbat se leen 7 aliot. Así que tenemos toda clase de divisiones dependiendo de la fecha. Así que si ya saben que el día que más aliot hay es Shabbat, lo que hacemos en algunos Bate Knesset, en caso de las fiestas mayores que queremos que mucha gente tenga al la Torah, es que repetimos la misma lectura en las mismas divisiones. Bien, sí. ¿Por qué en las aliot, o sea, me refiero, se repiten los mismos sukim de la Torah? Empiezas el sábado en la tarde, cuando hay Shabbat, y lo mismo lo lees el Ok. lunes, lo mismo lo lees el jueves. Y solo avanzamos en la lectura el sábado en la Es mañana. correcto. Eh, No tengo una respuesta sencilla para esto. Lo que es importante es, la respuesta está más enfocada en Shabbat. En Shabbat sí tenemos que leer la parashá completa y en los días en sábado en la tarde y en los días de entre semana leemos como el tráiler de la película o el teaser de de la temática. Aunque a veces las lecturas de la Torah, las secciones de la Torah son tan extensas que, que son tan extensas que abarcan temáticas varias. En la parasha de esta semana, que es una parasha súper extensa, vamos a ver varios temas y vamos a acabar con un recorrido del calendario. Muy bien. Una pregunta. Alguna vez escuché que dentro de las aliot, Shishi es la más importante. ¿Sí es correcto o no? En realidad, mira, existen aliot más importantes.
Cohen y Levi, siempre le tocan a Cohen y Levi. Sí, correcto. Entonces, la siguiente, que es la tercera, es una de las aliot más preciadas, la tercera. Ok. Cuarta y quinta es como volver a empezar. Así que la sexta vuelve a ser preciada. Y la última que le llamamos Shevi, a veces podemos cortarla o hacer una osafá y hacemos 7 y ajarón. Pero recuerden que en Shabbat y en fiesta, el número que nos están recomendando, 5 en fiesta y 7 en Shabbat, es un número de base. Podemos hacer una cantidad infinita de aliot si queremos. Siempre y cuando sean 3 psukim y siempre y cuando no interrumpamos un tema, hay bastantes directivas para cómo leer la Torah. No, o sea, cortar a la mitad de un tema ni queda bien ni se entiende y al lector le cuesta mucho trabajo, así que generalmente se hace por temática. Marcos, y también me ha tocado de que cuando acaba en un tema negativo, muchas veces se va a al siguiente pasuk para no acabar en un tema negativo. Sí, generalmente cuando una acaba con mal, te vas al siguiente pasuk para que acabe o con neutro o con bien. No siempre se puede. Perdón, ¿y dónde dice cuántas aliyot hay en cada ocasión, en Shabbat, en lunes, en martes? ¿Dónde dice cuántas se tienen que dar? ¿Dónde Este, está escrito eso? Eso es una excelente pregunta, Rógele. Está escrito en el Tratado de Megilá, que originalmente era el tratado que habla del rollo de Esther en el Talmud, pero como ya está entrado en gastos también, especifica todas las formas en que se debe de leer la Torah. Ah, ok, gracias. Inclusive aquí no va a haber censura. Vamos a tener uno de los enunciados más controvertidos de todo el Talmud, que dice así: Hakol olim leminyan sheva, afilu isha, beafilu katan. Todos suben a las 7 aliot, que es leminyan sheva, a la cuenta de 7, que son las 7 aliot de Shabbat, inclusive las mujeres, inclusive los niños pequeños. Y Ok, está en el Talmud. Y luego dice, veloz y no se acostumbra a hacer eso por respeto al público. Pero como quiera que sea, como quiera que sea, nosotros pensamos, yo personalmente pienso que es que hoy por hoy el respeto al público se define desde otros lugares y no necesariamente desde el género de la persona que está subiendo a la Torah. Pero pues eso, cada quien es cada cual. ¿Ok? ok, Bueno, gracias. no, para servirte. Esto está. Antes más, también, Se congeló Raquel y entró Eusebio desde la oscuridad. ¿Qué necesitas, Eusebio? antes más, y también, La conexión es mala y no te entiendo nada, pero bueno, si quieres, escríbelo en el chat. Ok, ahora, después de la lectura de la Torá, viene el cierre de la tefilá. El cierre de la tefilá, si se fijan que empieza con la página, saben que hay Kadish antes de la lectura de la Torá y Kadish después de la lectura de la Torá, y habíamos quedado que el Kadish es un marcador en el que es un marcador con el que contamos para hacer separación entre parte y parte. En la página 61 comienza con la segunda vuelta que rezamos, Ashrei, ya que nuestra tradición nos dice que quien reza Ashrei, Yoshbei, Beiteja todos los días, 3 veces al día, y pone énfasis en el versículo Potea Hetiadeja, Umasbia, Lehol, Ratzon, se gana su derecho de entrar a la Olam Abba con menos restricciones. Después del Ashrei viene el Salmo 20, Teilim Kaf,
Es un salmo cuyo título es, ¿sí? Ya'anha Adonai beyom sará. Dios te responderá en el momento, en el día de tus aprietos, de tu lamentación. Y este se acostumbra a omitir en los días de fiesta, pero también se acostumbra a omitir durante la Shiva. Se omite durante la Shiva precisamente porque estás en un momento difícil. Entonces en la Shiva se quita y luego viene lo que se conoce como Kedushá de Sidra, que es la Kedushá, la santificación según está ordenada. Y es un texto interesantísimo porque es un texto que combina el hebreo y el arameo de una manera increíble. ¿Sí? Cuando empezamos, Ubal Etzion Goelu Neshavei Peshabe Jacob Neum Adonai Banizot Pritiotam, ok, todo eso está en hebreo. Pero cuando decimos Beatá Kadosh Yosef Tilot Israel Bekarazel Zebe Amar Kadosh 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 Adonai Tsebaot Melo Kol Haaretz Kebodó, entonces viene la traducción al arameo. ¿Sí? Porque quien sepa hebreo me va a decir que Umekablin dein min dein beambrim kadish bishmem romai laab echkinteka. Eso no es hebreo. Kadish alorá obat kurtez kadish lealamu leolmei almayá. Pues definitivamente no es hebreo, es arameo, y tal vez es porque el autor quería que la gente entendiera lo que está rezando. Es como la primera vez no es la primera vez, pero encontramos la traducción de la tfilá, la traducción más bien de la plegaria, no de la oración, a la lengua corriente. Y así quedó establecido en nuestro Sidur. ¿Sí? Se mencionan los Kadosh, Kadosh, Kadosh y Baruch Kevod Adonai Minkomo y Adonai Imloch Baed, que representa una descripción de la santificación pública del nombre de Dios. No es la santificación pública, sino que es una representación. Es como una explicación de la santificación del nombre de Dios. Al final, ya con esto acabamos. La última y nos vamos, como dicen por ahí. Es decir, eh, la... Se puede preguntar. Sí, sí, claro. Sí, pero soy un medio ignorante para muchas cosas. Sí, O sea, el C de amar, ¿para qué se mueve uno que para cada lado y por qué brincamos? Levantamos los pies, la excelente, planta, el kadosh, kadosh, kadosh. excelente pregunta. Sí, lo que pregunta Abraham es por qué el bailongo, por qué el bailecito cuando estamos haciendo la kedushá pública, que es parte de la Hazará de la Midá, o que es parte de la Midá, cuando decimos, cuando nos movemos, decimos, santificaremos tu nombre durante toda la eternidad, Teshem Shemakdishim, como el nombre que santificaban en los altos cielos. Y nos trae a partir de ese momento una cita del capítulo 6 del libro de Isaías, en donde dice que vio a Dios sentado en un trono alto y sublime y que los ángeles volaban sobre él, pero no existe esa cosa. De hecho, hay una discusión en el Talmud. No es que volaban sobre él, sino que en perspectivas se veían por encima de Dios. Pero los ángeles estaban a sus costados y uno al otro se arengaban diciendo, Santo. Entonces hacemos como que volamos como los ángeles. Santo, santo, santo. Sí, hay unos que sí saltan, los cabalistas se acostumbran a saltar. Sí, Wow. santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso es por eso hacemos una emulación del pasaje de Ishayahu que estamos citando en ese momento. Wow, gracias. Ok, volvemos al final de Ubal Etzion, viene un Kadish Shalem. En realidad, el Kadish no es Shalem. Ese es un concepto que quedó plasmado en el Sidur. Yo puse Kadish
del oficiante, que en realidad el Kadish es solo hasta, el Kadish original es Birjatabe, Shiratá, Tushbejatabe, Nehematá, Miram del Mavim Broamén, lo que generalmente le llamamos Katsi Kadish. Y el resto, todo lo que le agregamos son complementos. En el Kadish Gadol, que se hace, algunas comunidades hacen en el Panteón, son complementos. En el Kadish de Rabanán son complementos. El Kadish que rezan en las comunidades sefaradíes después de esta parte son complementos. La Torah se dice nada más esto, ¿verdad? Cuando estás Sí. frente a la Torah, ¿verdad? Sí. Y Titkabel Tzelotonu Bautón de Hol Israel, Yeish Lama Rabba y Ose Shalom Bimbromav son el complemento que nos indican que debemos de rezar cuando estamos finalizando. ¿Se acuerdan ustedes de dos programas? Vamos a ver, vamos a checar las edades de ustedes. Había, no, Raúl Astor, ya con eso ya estoy hablando de nuestra edad, hizo dos programas muy divertidos. Uno se llamaba La Cosquilla y el otro se llamaba No Empujen. Y estos programas tenían el final y luego el final final y luego el final final final. ¿Ok? Este es el final. ¿Ok? Kadish Shalem es el final de la tefilá. Luego se agregó este bellísimo himno que fue tomado de una literatura muy mística que se llama la literatura de la carroza y de los palacios, Sifrut Ejalotu Merkabah, que fue el antecedente de la mística judía, en donde está en singular, Alay le shabeach ladona kol latet gdula leyotzer bershit shelo asani que goyei aratzot velo samani que mishpechot adama shelo sam helki kaen begora li que kol. Todo esto lo acabo de decir en singular y en la época ya de la Mishnah lo hicieron en plural y lo agregaron como el final final de la tefilá. Sí, ya, es decir, se agregó a Leinu Leshabea, que es el final final de la tefilá. Interesante el Aleinu Leshabea, que es una composición muy bonita, que también se usó para uno de los momentos cúspides del servicio de Rosh Hashanah, que es cuando todo el mundo que estamos en el púlpito nos inclinamos y casi nos posternamos ante el Aron HaKodesh que representa a Dios. Sí, Isra. Pensé que. Ok, y después rezamos Kadish de duelo. Es casi como el Kadish Alem, pero no tiene Titkabel Celotón. Lo de Kadish, ¿se puede? Sí, O sea, el Kadish, Raúl, que se dice muy al principio del rezo, sí. es, o sea, ¿por qué se dice ahí y por qué se dice después de que habla un rabino? Ok, cada vez que se cita a nuestros sabios, se dice Kadish de Rabanán, se alaba a Dios y se rememoran a nuestros sabios, sí, al Rabanán, al Talmideón y a sus alumnos, y a todos los alumnos de sus alumnos, y a todos los que se ocupan de la Torá, que también forman parte de la gran alabanza a Dios. Viene el Kadish de duelo, como venía diciendo, y luego en algunos Batei Knesset, en el nuestro, entre ellos, hacemos el Salmo del día, que es el final, final, final. Pero no necesariamente, porque podríamos haber dicho el Salmo del día al principio del rezo entre el Kadish de Rabanán y Sukkei de Zimbra y Baruch Sheamar. Eso depende de la costumbre de cada comunidad. El Salmo del día también es muy interesante porque empieza con una fórmula que a veces malentendemos. La fórmula que es, por ejemplo, Ayom Yom Rishon Bashabat, Shebo Ayu Alevim Omrim Beit HaMikdash, se puede interpretar como hoy es el primer día desde Shabbat, sí, que los levitas decían en el Beit HaMikdash. Pero en realidad aquí la palabra Shabbat no se refiere al día de reposo, sino se refiere a la semana. Hoy es el primer día de la semana, hoy es el primer día de la semana en el cual los levitas cantaban en el Beit HaMikdash.
y cada día tiene un salmo distinto. Eh, Inclusive Shabbat, por eso es interesante, ¿no? El asunto con el Salmo del Día es que las temáticas que abordan también pueden estar relacionadas con la realidad social que había en ese momento en que los levitas lo cantaban en el Beit HaMikdash, porque hay alabanzas muy poderosas, pero también hay críticas sociales muy poderosas. Por ejemplo, el Salmo del martes por la mañana dice así: Salmo de Asaf. ¿Sí? Elohim Nitzavadatel, los jueces se encontrarán entre la congregación elevada y dentro de los jueces se juzgará. ¿Hasta cuándo juzgarán con vanidad y perdonarán delante de los malos? Juzguen, hagan justicia al desvalido, al huérfano, ¿sí? Al pobre y al que está clamando, justifíquenlos, déjenles justicias. Paltud al bebión, traten bien al débil y al menesteroso, sálvenlos de las manos de los malvados, pero no entendieron, ¿sí? Ni tampoco comprendieron, ni tampoco ni comprendieron, ni les cayó el 20, no puedo decir, lo ya dube, lo ya vino, sí, bueno, no supieron y no entendieron, caminaron en la oscuridad, derrumbaron los pilares de la tierra, o como dijo aquel, abajo las instituciones, sí, sí, derribaron los pilares de la tierra. Y yo les dije, son ustedes elevados, son jueces, y son jueces hijos de lo elevado, todos ustedes. Pero como cualquier hombre, caerán, y así como han caído los ministros, también caerán. Levántate, Dios. Levanta jueces serios para que juzguen a toda la tierra, porque estarás, tú repartirás entre todos los pueblos. Entonces, esta es una crítica social súper interesante que encontramos entre los salmos del día. También el salmo del miércoles es una crítica social. Ya los demás son más bien alabanzas, pero es bien interesante que encontremos un salmo que parece discurso político. Así que adelante, León. A ver, al terminar el rezo, es después del rezo del día o antes, lo que se dice para los Abelim en los primeros 8 días de Shivi. Ok. Recordar al ser que falleció, y por qué nomás se dice en la mañana y no en la tarde. No sé de qué me estás hablando. Hay una oración que se dice, ¿no? Al final. El salmo, pero eso solos, este salmo que está en la página Los 8 primeros días. 104, no. Solo se hace cuando Por eso, el rezo es en la casa de la Shiva. Y esto está en la página 104, que también es un salmo que se hace en memoria o para la elevación del alma del difunto. Pero yo creo que el versículo más importante y más relevante de este salmo es Kilobe moto y Cajacol, lo yereta jaraf kebodó. Y nos está diciendo así, porque después de su muerte no se llevará todo y no bajará a la tumba detrás de él todo su honor. ¿Sí? Que realmente el hombre, y es fuerte, esto nos está diciendo, sí recordamos a nuestro ser querido y todo, pero hay que seguir adelante, porque el hombre fue criticado y no entendió, y al final es comparado con las bestias. Es durísimo, es un salmo durísimo, que nos hace, que nos caiga el 20, que nosotros tenemos que seguir la gran obra, ¿sí? Y la gran obra es probablemente recordar el honor de la persona fallecida, recordar sus buenas acciones y alabar a Dios
y nosotros seguir adelante. Este solo se hizo durante la Shiva, en las mañanas y en las tardes, y en algunas tradiciones nada más. En otras tradiciones, este salmo se cambia. Si es Rosh Hodesh, no se dice este salmo, se dice un salmo distinto. Así que es fuerte este salmo. Si tienen oportunidad de leer la traducción, entenderán por qué está pensado para la casa del duelo. Así que, bueno, con esto finalizamos la explicación del rezo de la mañana y los invito a aquellos que no pudieron entrar a tiempo, que sigan la grabación que voy a subir más adelante a mi canal de YouTube para que puedan ver la clase. Además de ver el resto de las clases que he dado continuamente y todo este curso. Falta que vuelva a grabar la primera clase en donde hablamos del Kadish y su significado para los Abelim. La voy a grabar en privado y la voy a subir a YouTube para que ustedes tengan la oportunidad de verla. A partir de la semana que entra, vamos a tener historias del Talmud. Todos los miércoles, también por este mismo canal de Zoom, vamos a tener historias del Talmud a las 7:30 y aquí mismo en uno de los salones de clase de Betel y los invito a seguir asistiendo a estas clases. Por último, quiero comentarles que quienes tengan cualquier duda o cualquier cosa que quiera platicar con respecto a la oración, a la tefilá, Es que estoy en una clase. ¿Qué pasó, Olga? podemos, podemos contactarnos y hacer un grupo privado y seguir estudiando, por supuesto. Que estén muy, muy bien. Adelante, León. No, o sea, como hay unos minutos antes del resto, ¿puedo preguntarte una duda de la Shiva? Sí, sí, Por eso, a ver. Termina la Shiva, sí, nos levantan, sí. nos vamos a dar la vuelta para tirar la camisa que nos rasgamos. Nos vamos a dar la vuelta para Esa es la pregunta. ¿La simbólicamente- vuelta hay que regresar a la vida o qué Sí, significa? para simbólicamente reintegrarte a las actividades. Porque a mí me tocó que unos se regresaron y otros dimos la vuelta a la manzana. Cada quien hace lo que quiere o qué. No te pregunta. Porque había manzana en donde vivía tu mamá, en paz Ah. descanse, pero hay quienes... Te vas a Reformas. Si vas a Bosques de la Reforma no vas a Bueno, poder. por eso, muy bien. Ok, pero esto simboliza la reintegración Regresar a la vida. a la vida cotidiana. Bueno, y a Gracias, todos les digo gracias. que es un gusto tenerlos a todos ustedes como siempre en esta clase y les digo bye, que Bye. estén muy bien. Shalom. Shekoach, Marcos. Bye, Marcos. bye, Rógele, bye. Gracias, Marcos. ¿No? ¿Dónde estás, Abraham? Gracias, Marcos. Chica, Casa, bye, los veo Enrique, mañana bye. ¿Te primero. volviste a ir de No viaje? sé. Hasta No, luego. no, no, no. Bye. Marcos, Hablamos. Dejan te contestar. faltó